Este es el Dacia Sandero, el coche más vendido a particulares en España. Como todos sabéis, una de sus principales ventajas, por no decir la principal, es que es un coche con un precio bastante asequible. Hoy lo que vamos a intentar ver, lo que vamos a intentar analizar es por qué es tan barato y si de verdad merece la pena ahorrarse ese dinero en vez de comprarse alguno de sus rivales. Para empezar, vamos a tener en cuenta varias cosas. Esto es un urbano, porque tú puedes ver el aspecto así, decir, ¿es un SUV? ¿Es un compacto? No, este coche es un urbano. Un urbano un poquito grande, porque tiene una longitud de 408 metros, o sea que está ahí un poquitín por encima. Tengamos en cuenta que un 208, un Ibiza, todos están entre los 4 metros, 405. Como os digo, no deja de ser un urbano. El aspecto de SUV es solo eso, aspecto, porque el coche no tiene nada que suponga o que pueda tener cualquier otro SUV, como tracción total o como unos neumáticos especiales. No, simplemente tiene, como podéis ver, las protecciones de plástico pues alrededor de las ruedas, en los pasos de ruedas, en los paragolpes delantero y trasero, las barras en el techo o, por ejemplo, el nombre de Stepway que va puesto en las puertas. Las ruedas, por ejemplo, aunque no lo podéis ver desde ahí seguramente, la medida que llevan es una 205/55/16, como podéis ver aquí abajo. Es una medida muy típica de, por ejemplo, un vehículo compacto que tenga un motor pues, de unos 100, 120 caballos o una cosa así. Para ser una medida más típica de un SUV, pues debería tener mínimo un perfil 60. La medida podría ser tanto de llanta como de anchura, pero a la hora de hablar del perfil, lo normal es que tuviera un poquito más de perfil. Por lo demás, ya os digo, simplemente tiene 4 centímetros más de altura y luego pues el coche no tiene nada que no tenga pues cualquier urbano. No tiene ni siquiera un control de tracción específico para campo, ni tracción total, ni tampoco lo puede llevar en opción. Ahora que os hablaba una cosa de los neumáticos, sí que está bien comentaros un detalle de diseño que no deja de ser curioso, porque por ejemplo, veis aquí esta llanta, parece muy bonita, de aleación, y sin embargo es un tapacubos, es una tecnología, un pequeño truco más bien que emplea Dacia, y es pues bueno, utilizar una llanta de chapa por debajo y cubrirla con un tapacubos. Tampoco es que sea ningún problema, al final la llanta, aunque sea de acero, es relativamente ligera, que es el principal objetivo de una llanta de aleación, y es cierto que bueno, al final no deja de ser práctico, porque si tú le das un bordillazo al tapacubos, eso cambiarlo te va a costar 15, 20 euros. Si tienes que reparar la llanta, pues mínimo 60, 70 euros se te van a ir. Por lo demás, como os decía, es un coche muy sencillo. Podéis ver cosas como, por ejemplo, aunque ahora mismo no lo tenemos arrancado, por delante lleva unas luces de día de LED, que son estos pequeñitos que se ven aquí, que se encienden y que quedan bastante bien. Luego no puede llevar ningún sistema de iluminación LED de ninguna otra función, ni en corta, ni en larga, ni tampoco xenón. Son unos faros, bueno, halógenos, relativamente correctos, que funcionan bien, pero tampoco le exijáis una iluminación tan buena como la que pueda tener, por ejemplo, pues un Seat Ibiza con Full LED. Esta versión lleva también los antiniebla, que sí que son de serie. Por cierto, y hablando de equipamiento, aunque esta es la versión Stepway, ahora mismo hay una serie limitada que se llama Trotamundos, que incluye de serie algunos elementos que en este coche son opcionales. Por ejemplo, el aire acondicionado. En este coche, en esta versión Stepway, es opcional. Cuesta 424 euros. En el Trotamundos viene de serie. Viene de serie junto con el control de velocidad y junto con lo que ellos llaman el Pack Comfort, que es una cosa que cuesta 61 euros y que incluye, por ejemplo, los cinturones regulables en altura, el volante también regulable en altura, que no en profundidad porque no se puede, y también el asiento, que también se puede regular en altura. Si vamos un momentito por la parte de atrás, lo más llamativo, junto con esta especie de medio difusor, protector de plástico que queda chulo, tenemos una cola de escape, como veis, cromada, que incluso es bastante deportiva. Si pusieras dos, casi tendrías la de un GTI, y la verdad es que no queda nada mal. Esta también es de serie. Si vamos a empezar a abrir el coche y vais a empezar a daros cuenta de pequeños detalles que van a empezar a explicar por qué este coche es tan barato. Por cierto, creo que no he dicho el precio. Esta unidad de serie, sin opciones, 10.530 euros. Estamos hablando de unos 2.000, 2.500 euros menos que un Clio, un Ibiza, un Polo no, pero sí un 208, un C3 equivalentes. Abrimos el maletero. Si veis cómo está forrado, tiene solamente esta pequeña parte de chapa, de plástico, todo lo demás es de chapa, y está claro que aquí pues se ha escatimado un poquito en el precio. Vamos al maletero, 320 litros, es uno de los más amplios de su segmento. Como veis, tiene unas formas bastante regulares,
tiene el típico tapizado que puede tener el maletero de cualquier otro coche. Quizá esta parte es la única, como veis esta chapa, pues incluso a la hora de meter una maleta o algo, podríamos llegar incluso a dañarla si no tenemos un poco de cuidado, pero bueno, tampoco es demasiado problemático. Como veis, aquí en los lados tenéis las herramientas y el gato para cambiar la rueda. Esto es una opción, porque el coche de serie no trae rueda de repuesto. Pagamos 98 euros y nos ponen una rueda de repuesto de tamaño normal, que va aquí abajo y os la voy a enseñar. Pero tanto el gato como la herramienta van puestas ahí. Aquí, como veis, está la rueda de repuesto. Obviamente no tiene la medida de las demás ruedas, como veis es de llanta 15, pero sí es una rueda normal. Digamos que no es una clásica galleta, que sí que es un poquito más peligrosa. Al no tener exactamente la misma medida que las demás llantas, estaréis limitados a circular a 80 km/h en caso de que pinchéis. Pero bueno, insisto en que es una rueda normal y no de galleta, que al final es mucho más complejo. Cerramos el maletero, abrimos las puertas traseras y, si os fijáis, en el ruido de las propias puertas, en el tacto de la maneta, es otra de las cosas que no te da esa calidad percibida que, por ejemplo, tienes cuando cierras la puerta de un Clio, un Ibiza, lo que os comentaba antes. La sensación es más de chapa, un poquito más endeble. En la práctica tampoco supone mayor problema. Tenemos unas plazas traseras que son, como ocurre con el maletero, de las más amplias que hay en el segmento de los urbanos. Eso está muy bien, es de las más amplias, perfecto. Lo que pasa es que si nos subimos y cerramos, tenemos una distancia para las piernas más o menos correcta. Yo no soy demasiado alto, pero como podéis ver, tampoco tengo grandes problemas con respecto a la altura del techo. Y luego, por anchura, acá no lo podéis ver claramente, es de los mejores urbanos de los mejores de su categoría, pero sí que es cierto que pese a ello no es demasiado ancho como para 3 personas vayan pues especialmente cómodas. Nosotros, aunque ahora no podéis verlo porque hicimos la prueba hace unos días, intentamos meter 3 sillitas con el sistema de Rive Kids, de Rive Move, que lo puedes mover. Sí conseguíamos meter 3 sillitas con este sistema. Sin él no era posible. Sin él nos entraban 2 y la parte de aquí era imposible colocar una tercera sillita, que insisto, con este sistema sí que era posible. Si os parece, vamos a ver las plazas delanteras. Y aquí sí que, como vais a poder ver, empieza a haber algunos detallitos que empiezas a notar también que el precio pues se ha bajado de una forma o de otra. Por ejemplo, tenemos unos asientos con una tapicería específica de Stepway. Quedan, la verdad, bastante bonitos. O sea, esta mallita que tiene por aquí recuerda incluso a algunos modelos deportivos del grupo PSA. Es muy parecido a lo que ellos tenían. Sin embargo, después, una vez que te sientas, la sujeción, desde luego, no es precisamente la de un deportivo. Es un asiento que sujeta relativamente poco, incluso aquí abajo. Entonces, entre eso y que la postura del volante no es del todo buena, porque tú al final, es cierto que esta unidad, como podéis ver, incluye el reglaje en altura, pero no en profundidad. Esta unidad también incluye un reglaje en altura del asiento y también, como os había comentado, lo de los cinturones. Al final no vas del todo mal, pero yo, por ejemplo, ahora mismo voy perfecto de piernas y sin embargo me queda, como podéis ver, demasiado lejos el volante. Luego el asiento sí es cómodo, quizá un poquito demasiado blando a la hora de hacer un viaje largo, porque esto al final es como los colchones. En un colchón muy blando estás muy cómodo al principio. Cuando duermes un par de noches ya empiezas a agradecer que sean un poquito más duros. Si lo ponemos en marcha, lo primero que se aprecia es un sonido muy típico de Renault. Es un sonido muy característico. No sé si lo podéis apreciar en la grabación, pero sí es un sonido muy típico de Renault. Recordemos que este coche lleva un motor de Renault, que ahora dentro de un poquitito hablaremos tanto del motor como del chasis. Por lo demás, el coche, este volante de cuero, bueno, o un símil de cuero, opcional, tiene buena pinta, sí, pero es una opción, cuesta algo menos de 100 euros. Tenemos detalles curiosos. La instrumentación es extremadamente sencilla y simple. Como veis, cuenta revoluciones, velocímetro y un pequeño display digital donde se marca el nivel de la gasolina y ahora mismo también la temperatura. Como podéis ver, podemos ver también los kilómetros que tiene el vehículo, los que hemos recorrido, lo que nos queda para pasar la revisión y de nuevo la temperatura. No es un ordenador de a bordo típico, no podemos tener ordenador de a bordo en este coche. O sea que no podemos tener datos como el consumo medio o la autonomía o todo este tipo de cosas. Lo que sí que tenemos, esta pantalla central, que en este caso
va junto con el navegador, opcional. 400 o 300 y muchos euros. Ahora mismo no recuerdo el dato y me vais a perdonar por ello, pero está en torno a 400 euros. En la versión Trotamundos, que os comentaba antes, esto también es de serie. La pantalla se ve más o menos bien. Ahora, por ejemplo, tenemos el sol allí de frente. Los reflejos que dan de aquí hace que no se vea del todo claro. No sé si se aprecia claramente en el vídeo, pero en cuanto la luz pega un poquito de aquella manera con el sol, la pantalla pues da demasiados reflejos y no se ve demasiado bien. La parte positiva, pues que es muy sencilla. Aquí, como podéis ver, con un simple toque, pues vas pasando de unas cosas a otras, multimedia, navegación, todos los demás sistemas. Es bastante sencilla y bastante clara de manipular, incluso en marcha. No exige demasiados cursillos para aprendérsela. Cosas que tiene el coche a nivel de calidad, obviamente, como podemos entender, es todo plástico duro. Esta plancha, por ejemplo, la he incluido ahora con el restyling. Tiene un aspecto brillante, bonito. Bueno, no queda mal. Una cosa que tiene buena comparada con otros que son de esta, por ejemplo, utilizan mucho grupo Volkswagen, que es de lo que ellos llaman piano black, que es un tipo de plástico negro, brillante, es que tú enseguida haces así y se quedan las huellas de tus dedos marcadas. En este caso, no. La parte positiva es que no se quedan. Y el polvo se nota, pero tampoco se nota como, por ejemplo, en ese tipo de vehículos que os comento. Cambio. Como veis, es el pomo típico de muchos Renault Clio, Renault Kangoo y demás. No han cambiado absolutamente nada. Tampoco es que hacía falta. Al final sale más barato utilizar algo que has hecho para muchísimos coches que reinventar uno. El tacto es el típico de estos modelos de Renault de 5 marchas. No es la palanca más agradable del mundo, es bastante precisa, siempre vas a acertar con la marcha que toca, pero digamos que no es un tacto especialmente agradable. Bueno, hace su función, cumple su función y tampoco le vamos a poner más quejas. Como veis, lo que os comentaba, es todo plástico duro, pero bueno, la parte positiva es que todo está más o menos bien ensamblado. No se ve que esto se mueva demasiado, ni que haya, como veis, es todo muy sólido, ni que haya malos ajustes. Parece que está todo más o menos bien. Incluso tocas por aquí en las guanteras, vas buscando pequeñas aristas que sean más o menos cortantes y no te encuentras nada que, por ejemplo, no te encuentres en un Clio. Por tanto, quitando el tema de los plásticos, tampoco habría que ponerle muchas más pegas en cuanto a calidad a este Sandero. Insistimos, los plásticos son los que son y la sencillez es la que es, pero a nivel de solidez tampoco hay demasiados problemas. Cosas que, por ejemplo, también tiene a nivel de practicidad. Encontramos aquí un pequeño hueco, es el más útil, porque luego tiene otro aquí que es demasiado pequeño, quizá para meter unas llaves y poco más. Luego tiene, por ejemplo, estas bolsas aquí en el lateral del asiento, también tiene otra detrás, nos puede servir para dejar montado un asiento, alguna cosa así. Vamos a parar el motor, si os parece, para que no haya tanto ruido. Y aquí tenemos la guantera principal. La guantera principal que, si os fijáis, justo aquí al final del todo, en esta piececita de aquí, lo que lleva es... A ver si me deja. No me va a dejar, no voy a forzar, pero vamos, es la toma de OBD para la diagnosis del motor. Es una guantera de tamaño más o menos correcto, podría ser un poquito más ancha, sí que es muy profunda y en ese aspecto está bien. Como veis, ya que hablamos de calidad, no es que esté mal, pero sí es cierto que es todo de plástico duro, no está forrada con ningún material blando y tampoco está iluminada, que es un detalle que se podría haber tenido en cuenta. Los aireadores, como veis, son muy sencillos, son de ruleta, pero cumplen perfectamente su función. Si os parece, voy a abrir el capó y os enseño cómo es el vano motor. Primer detalle, importante y súper llamativo. Estamos hablando de un coche de una calidad simplemente correcta y sin embargo tiene un amortiguador para sujetar el capó. Esto desde luego no es nada habitual en ningún urbano. Yo ahora mismo, así haciendo un poco de memoria, creo que lo lleva Mini y poquito más. Pero bueno, es un detalle obviamente de calidad que no tenga la clásica varilla de sujetar otros coches. Por lo demás, el motor, aquí lo tenemos. Si nos fijamos, es bastante accesible. Por ejemplo, para cambiar las bombillas o para coger y mirar el aceite o el líquido de frenos. Aquí un poquito más escondido, aunque no es una cosa que habitualmente vayamos a tocar, ahí abajo está el líquido de la dirección asistida. Es curioso que esté ahí y no esté, por ejemplo, aquí arriba, que es donde suelen estar estos niveles, pero bueno, han decidido que sea así. Insisto, tampoco es un nivel que vayamos a ver habitualmente. Aquí tenemos la varilla del aceite, aquí tenemos el líquido anticongelante, como vemos todo está en orden. Vemos protecciones térmicas aquí, zona del turbo y demás, o sea que el coche en ese aspecto no presenta grandes diferencias comparadas con las que puede tener, por ejemplo, pues un Renault Clio,
o un Seat Ibiza, como os comentaba antes. Este motor es el 0.9 de Renault. Es un motor de 3 cilindros, turbo, inyección indirecta, que desarrolla 90 caballos. La verdad, va bastante bien, no va mal. Tiene 90 caballos, los entrega a 5.000 vueltas, tiene un par máximo de 140 Nm que los da a 2.250 revoluciones por minuto. ¿Y esto qué significa? Pues que en líneas generales es un coche relativamente agradable. Sí es verdad que al ser a 2.250 revoluciones por minuto, agradeceríamos que tuviera un poquito más de fuerza por debajo de ese régimen. Motivo, llegas a la típica glorieta, en segunda, no viene nadie, quiere salir, aceleras un poquito, estás bajo de vueltas y parece que le cuesta un poquitín. Sale, pero es verdad que con un poquito más de chispa, que sí que tienen por ejemplo otros motores, saldría mucho mejor. Esos mismos 140 Nm, pero un poquito más bajos de vueltas, simplemente. Por lo demás, no es un motor especialmente ruidoso, no es un motor que transmita especialmente vibraciones, pese a ser un 3 cilindros, y en ese aspecto pues cumple bastante bien. Como os digo, es el mismo motor que lleva, por ejemplo, el Renault Clio actualmente, una de las versiones del Renault Clio actualmente. Lo que pasa es que en el caso del Clio entrega una potencia de 95 caballos, y en el caso del Clio, en vez de costar 10.500 euros, pues está por unos 14.000 y pico euros, con ese motor, insisto. Por lo demás, el chasis es otro de los motivos, o otro de los puntos, donde Renault ha podido ahorrar, porque al final este chasis es el mismo que empleaba el Renault Clio del año 1996. Ha llovido, han pasado ya más de 20 años y la verdad es que, bueno, es un chasis, digamos, que es veterano. La parte positiva, que pese a ser un chasis tan veterano, va francamente bien. Os voy a poner un ejemplo. Es el mismo que lleva el Clio Renault Sport de 172 y después 182 caballos. Aquel chasis era muy bueno por comportamiento. Obviamente en este coche, pues al final se beneficia de eso. Es un chasis rígido, no es el mejor en cuanto a que tenga una suspensión trasera multibrazo ni nada de esto, pero no deja de ser un mal chasis para un coche como este Dacia Sandero. Por el precio que tiene, está francamente bien. Yo creo que es una buena opción que hayan apostado por un chasis tan probado como el de este Clio. Y os comento cosas sobre el comportamiento. Os decía antes cosas del motor, que le falta un poquito de respuesta abajo, cierto, pero luego el coche no va mal. Para tener 90 caballos es un coche que tiene una aceleración de 0 a 100 en 11,1 segundos, digamos que está en la media. Lo bueno que tiene este coche es que, pese a no ser muy potente, es muy ligero, pesa 1.115 kilos. Claro, esa reducción de peso es posible, ¿por qué? Porque tienes un coche que además de que es relativamente pequeño, de que tiene un motor 0.9, tampoco puede llevar muchísimas cosas de equipamiento. Os decía que el climatizador es opcional, pero es que hay cosas que ni siquiera puede llevar en opción. Por ejemplo, un control de velocidad adaptativo, por ejemplo, un City Safety. Hay un montón de cositas de estas que ahora ya sí que tienen casi todos los urbanos, o compactos y demás, pero digo urbanos sobre todo por ser sus rivales, y que sin embargo en este coche no podéis encontrar ni en opción. Al final, cuantas menos cosas hayas, pues menos peso hay en el coche. Esto se traduce, como os digo, en 1.115 kilos de peso, que está francamente bien. Eso ayuda a que las prestaciones, pese a que el motor tenga la respuesta que tiene, sean bastante buenas. El consumo, bueno, no es el motor de los tricilíndricos que menos consumen gasolina. La cifra oficial es 5,1 litros de media a los 100 kilómetros. Nosotros en la práctica le hemos sacado entre 6,5, 7, en función de cómo conduzcas. Lo suyo es 6,5, 6,6, 6,7. Esa es la cifra real que a una velocidad normal y corriente, utilizando el coche en ciudad y en carretera, pues vais a acabar consiguiendo. Y por lo demás, pues bueno, vamos a hablar, como os decía, de la parte del comportamiento. Lo que más caracteriza a este coche a nivel de comportamiento es la suspensión. Es demasiado blanda. Es una suspensión que tú vas conduciendo y que notas que el coche pues cabecea un poquito más de la cuenta, que balancea un poquitín más de la cuenta. No llega a tener ninguna reacción mala, no llega a ser un coche nervioso, no llega a ser un coche excesivamente torpe, pero sí que es verdad que tú vas notando constantemente un poquito de falta de precisión cuando vas un poco rápido. Bueno, a conducción a ritmos normales, digamos, no es ningún problema, pero bueno, sí que es cierto que con un poquito más de dureza el comportamiento sería bastante mejor. El coche lleva control de estabilidad de serie, por supuesto, de manera que en ese aspecto, pues si ocurre algo extraño, pues nos va a ayudar a solucionar la papeleta. Más cosas, la dirección es bastante precisa. Problema, cuando vas un poco enlazando curvas, a lo mejor vas un poquito más rápido, a lo mejor haces unos apoyos un poquito marcados, esa suspensión tan blanda hace perder un poquito de precisión a la dirección.
va cambiando un poquito la dureza y demás, y bueno, digamos que la cosa no va del todo bien en ese aspecto. Aún así, insisto, lo notamos, sí, pero nos acostumbramos a ello y no llega a ser un problema grande. Lo que pasa es que, lógicamente, si te bajas del Stepway, te subes en un Clio, hablo del Clio de nuevo, por ser su hermano dentro de Renault, las diferencias son bastante grandes. Entonces, bueno, es un poquito la diferencia. A nivel de frenos, esta unidad lleva frenos de tambor en el eje trasero. Bueno, el freno de tambor, digamos que obviamente no tiene las ventajas que tiene un freno de disco, pero teniendo en cuenta el peso del coche, las prestaciones que tiene, el comportamiento que tiene y para lo que está planteado, pues tampoco es que sea un problema excesivamente grave. Aprovechando que nuestro cámara se acerca al neumático, como podéis ver, este coche lleva unos Michelin Energy Saver. No han escatimado en ruedas. Uno podría pensar, es un coche barato, va a llevar ruedas, digamos que no de las mejores del mercado. Pues no, lleva una marca, primerísima marca, como es Michelin. Hemos tenido otra unidad del Dacia, también en pruebas, y en vez de llevar la Michelin, llevaba una Goodyear Efficient Grip, que incluso nos ha gustado más por comportamiento en mojado que esta Energy Saver. Pero bueno, en cualquier caso, cualquiera de las dos ruedas son dos ruedas de primerísimo nivel que aseguran un excelente comportamiento a nivel de agarre para el coche. Si queréis podemos pasar a analizar el tema del precio. Os decía, 10.530 euros de serie, sin aire acondicionado, sin control de velocidad, sin un montón de pequeñas cositas. Chorradillas, si me permitís la expresión, que si la rueda de repuesto, que si el volante regulable en altura o el asiento de los cinturones, además pequeñas opciones que tienen un precio relativamente bajo. Si le ponemos todo eso, nos vamos a encontrar con un coche que realmente nos va a costar entre 11.500 y 12.000 euros. Esto siempre hablando en precio de tarifa. Luego ya sabemos que vamos a un concesionario y nos pueden coger y hacer un buen descuento, que quede el coche más o menos barato, encontrar una unidad de kilómetro cero que esté con el equipamiento que queremos, pero bueno, eso es otra historia. Hablando de precio de tarifa, estamos en un coche que está en eso, 11.500, 12.000 euros. Al final son unos 2.500 euros menos que es lo que nos podemos encontrar en un Clio o en un Ibiza o en un 208 de similar potencia con un motor gasolina. Sinceramente hay una diferencia de precio grande, pero también es verdad que a nivel de calidad o a nivel de comportamiento sobre todo también hay unas diferencias notables. Por eso yo creo que sí merecería la pena dar ese pequeño salto y optar por una de esas otras versiones. Si aún así solo tenemos 12.000 euros, bueno, podemos hacer una cosa, optar por este Dacia, que es un coche muy recomendable desde el punto de vista de que es un coche honesto, de que tampoco se necesita más si solo queremos un coche que nos cumpla un poco en todo, sin mayores pretensiones, para viajar con tranquilidad. En ese caso, el Dacia Sandero es un coche que nos va a cumplir perfectamente. Pero, como os comentaba, por 12.000 euros, en el mercado de segunda mano, también podemos encontrar coches con 1 año, 2 años, incluso un poquito más grande que este. Por ejemplo, podéis ver en el número de Autofácil de este mes, podréis ver que lo hemos comparado incluso con un Ford Focus de gasolina 1.0, 125 caballos, por un precio de 12.000 euros también. Entonces, bueno, buscando en el mercado de segunda mano de VO, os digo que puede haber coches de un precio parecido. Si nos cuadran un poquito mejor, pueden ser mejor opción que el Dacia. Si no, y como os comentaba, el Dacia es un coche cuyo calificativo o adjetivo que mejor le define es el de un coche muy honesto, porque al final estás pagando justamente por lo que te estás llevando.